Muchas gracias por elegir a PBC Noticias como su noticiero del fin de semana. Es momento de iniciar las noticias internacionales. Y comenzamos. Con lágrimas en los ojos, Maite Martínez, acusada de homicidio no premeditado por dejar a su niño de 3 años de edad dentro de su automóvil cerrado, compareció frente al juez Jorge Cueto en la audiencia. El juez le negó al estado de petición por una fianza de $10,000 y en vez le concedió arresto domiciliario. No hay nada que el sistema judicial le pueda hacer a esta señora para castigarla. Lo que ella está sintiendo es suficiente. Unidos en su dolor y rodeados por cámaras, salieron de la corte los seres queridos de Martínez. El padre del pequeño reaccionó ante la decisión del juez. ¿Está contento que podrá estar en los servicios fúnebres? Es lo que yo deseaba. Aunque sea para que le pueda sepultura a mi hijo. ¿Esto fue un accidente? Lamentablemente sí. Este reporte de arresto revela detalles del trágico incidente ocurrido el viernes pasado, cuando el equipo de rescate encontró al niño. El niño estaba morado y no respiraba. Entre tanto, la hermana de la víctima aclaró las razones por las cuales la familia ha estado recaudando dineros en los últimos días. Para toda la gente que se pensaban que la colecta que yo estaba haciendo para mi pobre hermanito era para sacarle a ella, eso era para enseñarle que no tiene fianza y no le hacía falta. Yo no haría eso para mi hermanito. Y en más noticias internacionales, el mundo grita hoy: Hugo Chávez es un asesino. Un buen aprendiz de los Castro dejó morir al productor agropecuario Franklin Brito, que sostuvo una huelga de hambre de varias semanas pidiendo al régimen le devolviera las tierras que le quitó. Su familia está desconsolada. Nos sentimos bastante tristes por la pérdida de mi papá. Eleana Rodríguez fue consecuente con su esposo, sin embargo, está destrozada y podemos imaginar su dolor, muy parecido al que en Cuba padeció Reina Luisa Tamayo, quien perdió a su hijo Orlando Zapata en circunstancias parecidas el pasado 23 de febrero. Los exiliados venezolanos en Miami ofrecieron una rueda de prensa en la que también condenaron este asesinato, cuya autoría aseguran es obra de Hugo Chávez Frías. Así lo aseguró Ernesto Ackerman, de la ONG Venezolanos en el Exilio. Yo creo que la situación de Venezuela es mucho más grave. El señor Franklin Brito estuvo preso en un hospital sin haber sido ni siquiera juzgado ni tomado en cuenta. El señor Brito lo que estaba era haciendo un reclamo justo de unas tierras que le habían sido expropiadas sin tampoco ningún estamento legal. El señor Brito tenía médicos alrededor de él que lo pudieron haber mantenido en vida y no lo hicieron, todo lo contrario. Lo maltrataron y lo torturaron en esos últimos días que pasó dentro del hospital militar. Ángela, la hija de Brito, coincide con todos estos señalamientos y nos relató desde la morgue militar las últimas horas que vivió con su padre. Los días de mi padre fueron de mucha agonía. De hecho, nosotros anunciamos en muchas oportunidades que acá en el hospital militar a mi padre se lo torturaba. En Cuba, Guillermo Fariñas también apuntó sus dedos de responsabilidad a Chávez. Igualmente, otros gremios aseguran que el autor intelectual de la muerte de Brito tiene nombre y apellido. Y se lo repetimos: Hugo Chávez Frías. Y pasando a otra información, la Policía Federal logró la detención de Edgar Valdés Villarreal, uno de los mayores éxitos de la campaña del presidente Felipe Calderón contra los fuertes carteles del narcotráfico. Ocurrió esta semana tras la captura del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los delincuentes más buscados en México. Edgar, apodado como La Barbie por su aspecto de galán, es de origen norteamericano y lleva varios años operando como jefe del cartel de los Beltrán Leiva, uno de los más grandes y con más movimiento del país. Edgar Valdés, de 40 años de edad, tenía una manera de manejar sus negocios muy parecida a la de Pablo Escobar. Exiliado del capo Joaquín Guzmán, se encontraba batallando el territorio que quedó en disputa tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, líder y creador del cartel de los Beltrán Leiva. La Barbie tenía conexión con los grupos del crimen organizado que operan en Centro y Sudamérica para enviar droga a los Estados Unidos, igual como lo hizo en su momento el narco colombiano Pablo Escobar. Su captura se da un mes después de que el capo Ignacio Nacho Coronel muriera en un enfrentamiento con militares en un operativo en Zapopan. México ofrecía $2.3 millones por su recompensa. Hay que recordar que actualmente el país sufre de una de las guerras más sangrientas contra la droga de toda su historia. Y en más noticias internacionales, Obama dice que es hora de dar vuelta a la página sobre Irak. El presidente Obama declaró
el fin de más de 7 años de combate costoso, de división en Irak, el martes, diciendo que el país debe cambiar su reducido y los costos y los recursos a una guerra y una de las más peligrosas allá en Afganistán, y hay que tener en cuenta los urgentes problemas económicos aquí en casa. Hablando por segunda vez desde la oficina oval, el presidente marcó el hito en Irak, apelando a la ayuda de un país cada vez más cansado de la guerra aquí en los Estados Unidos e impaciente para la acción gubernamental, más sobre el desempleo y otros problemas económicos. Como lo ha hecho varias veces recientemente, Obama hizo nota de promesas de su campaña presidencial para cerrar por la guerra en Irak y le repitió el día martes: eso es lo que hemos hecho. Hemos eliminado cerca de 100.000 tropas de Estados Unidos en Irak. Al mismo tiempo, Obama dijo que la reactivación de la economía de los Estados Unidos es su responsabilidad fundamental como presidente. No ofreció detalles de los nuevos planes económicos, pero mencionó la necesidad de empleo e innovación y acabar con la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero. Y ahora los dejamos con un resumen de otras noticias internacionales aquí en PBC Noticias. Una de las máquinas que perforarán ductos para extraer a los 33 mineros atrapados desde hace 25 días ya comenzó su lenta tarea, que se estima será realizada en unos 3 meses. Un sismo de magnitud 4,7 sacudió el día de hoy la región donde los mineros se encuentran atrapados, afectando la zona de rescate. En noticias alentadoras, minero atrapado le pide matrimonio a su novia de 3 años a través de una carta enviada a la superficie. La Agencia Federal de la Policía Mexicana despidió a casi el 10% de sus agentes policiales, ya que reprobaron un examen de detector de mentiras. Aproximadamente 35,000 agentes federales mintieron al ser preguntados si alguna vez han recibido sobornos monetarios de los carteles del país. La Corte ecuatoriana revocó una orden de prisión emitida hace 2 años en contra del presidente colombiano Juan Manuel Santos, en esa época ministro de Defensa. En el 2008, Santos ordenó un ataque militar a un campamento de la guerrilla colombiana instalado en suelo ecuatoriano. Acción en la que murieron 25 personas, entre ellas Raúl Reyes, segundo en poder de las FARC. No se vaya de PBC Noticias. En nuestro próximo bloque informativo estará con nosotros Virginia Savieto y toda la información política de nuestro condado. No se lo pierda, ya volvemos.